Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Janina Bando, soy parte del personal administrativo del Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Para el CITEC es un gusto recibirles y agradecemos el espacio que nos brindan para formar parte de este webinar. Ahorita les voy a compartir una información importante de parte del CITEC. Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver, ahí están viendo y Sí, sí, vemos. escuchando. Gracias. Ingeniero, el futuro te está llamando. ¿Estás listo para liderarlo? Congreso CITEC DX 2025, donde la ingeniería se encuentra con la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, los semiconductores, la sostenibilidad y el desarrollo regenerativo. 23 y 24 de octubre, Hotel Crown Plaza, San José. Congreso CITEC DX 2025, el Congreso de la Ingeniería Emergente. Inscríbete hoy en congresocitecdx.com. Organiza Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Auspicia Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Mm, Bueno, muchas gracias. Compartir. Ok, continuamos entonces. Bueno, le damos la bienvenida al expositor, al ingeniero Fernando Lizana, quien es egresado de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con una maestría en energías renovables de la Universidad de Zaragoza, España. Adicionalmente, completó un posgrado en planificación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en el Instituto Costarricense de Electricidad. En los últimos 4 años ha participado como representante del país en la Conferencia Latinoamericana de Transición Energética Justa, organizada por la Fundación Friedrich Ebert, y colabora con el Observatorio Latinoamericano de Transición Energética. Bienvenido, ingeniero, y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por integrarse a la charla. Esperamos que sea de provecho. Esta charla surge de una sesión que tuvimos con los compañeros y compañeras de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, donde les presentamos una serie de riesgos que hemos identificado desde el ámbito de la transición energética con respecto al proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional. Entonces, bueno, sin más, vamos a compartir aquí la pantalla para iniciar la presentación. Ujú. Entonces, bueno, déjenme ver si los puedo ver. Ok, la idea de la charla es que eh, esperaba hacer una presentación en los siguientes 40 minutos y después podemos abrir un espacio para aclarar dudas o comentarios. También la idea es que si van identificando algún tema que les parecería conveniente profundizar o si identifican alguna duda, que la puedan escribir de una vez en el chat y al final podemos entonces revisar las dudas que se hayan planteado. Em, y bueno, me confirma nada más si se está proyectando la pantalla, creo que la presentación. Sí, sí se Em, está proyectando. ok. Entonces, bueno, em, para empezar quería comentarles que, bueno, el, gracias Giovanni, el mundo está, la humanidad, estamos enfrentando como especie el reto más grande que hemos tenido en los últimos 12.000 años, desde que terminó la última glaciación, que es la transición energética, que es la tarea que tenemos que emprender para poder combatir el cambio climático. Y en el mundo hay 9 países que son líderes. Son líderes porque son los únicos 9 países que tienen más del 90% de su electricidad producida a partir de fuentes renovables de energía
y además tienen más del 99% de su población cubierta con el servicio eléctrico. Entonces, esos países son en Asia, solo hay dos países que son Bután y Tayikistán. En Europa hay cuatro países: Albania, Andorra, Islandia, Noruega. Y en América, el continente americano, hay tres países: Paraguay, Uruguay y Costa Rica. Entonces, que quería empezar resaltando esto porque esta misma filmina esperaría que la retomemos al final, porque es importante entender desde dónde es que estamos aportando nosotros a nivel mundial en el tema de transición energética y qué implicaciones tiene la propuesta que se ha elevado a la Asamblea Legislativa de cambiar el esquema de organización de nuestro sistema eléctrico. Entonces, bueno, esto implica una responsabilidad de que al ser líderes mundiales tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de decidir qué cambios implementamos en nuestro sistema eléctrico, y además esto implica también una herencia que ha costado 70 años construirla y que nos permite ahorita estar por delante de potencias industriales y económicas y militares como Estados Unidos, Alemania, China, Japón, en general toda Europa, bueno, excepto estos cuatro países que están muy por detrás nuestro, digamos. Y eso es muy claro, queda muy claro cuando uno participa en actividades de transición energética a nivel internacional, porque como costarricenses nos reciben así como los líderes que somos en realidad. Entonces, bueno, entrando ya ahora sí en materia, el sistema eléctrico nacional, como muchos sabemos, es la columna vertebral no solo de la economía del país, sino también de nuestra sociedad. Si pensamos en las actividades cotidianas que hacemos, ya sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida en general, es difícil imaginarlas sin electricidad. Y también eso implica que las pocas personas que en Costa Rica que no tienen acceso al servicio eléctrico, están en una desventaja muy grande, ¿verdad? Por eso es importante que estemos dentro de este grupo de países que tienen casi la totalidad de su población cubierta por el servicio eléctrico. Entonces, bueno, en el marco de esta herencia es que se presenta este proyecto de ley, el 23.414, que lo que busca es cambiar el esquema de organización del sistema eléctrico nacional para implementar un mercado liberalizado. Em, Subrayo ahí el término esquema de organización porque así es como se le denomina en la literatura internacional, en literatura técnica, científica. Entonces, si quieren profundizar en el tema, pueden buscarlo de esa manera. Aquí les pongo también el enlace si quieren descargar el proyecto de ley. Em, y también les vamos a compartir la presentación aquí por el chat en caso de que sea de utilidad. Em, entonces, bueno, la idea de la charla es que sirva como una contribución al debate que ya se ha tenido hasta el día de hoy alrededor de este proyecto. Ha sido un debate bastante amplio y han participado varios colegas, ingenieros, ingenieras afiliados al colegio, al CEFIA, pero vemos que hay unos aspectos que todavía nadie ha mencionado. Entonces, por eso nos pareció importante hacer esta charla para contribuir al debate alrededor del proyecto de ley. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que vemos que no se han comentado? Son tres riesgos que quisiéramos em, informarles ahorita. Estos tres que ven en pantalla. El primero es la canibalización de la energía solar, que es un fenómeno que viene asociado justamente a la liberalización de mercados eléctricos. También el balance entre los sectores que siempre se ven beneficiados con estas medidas y los que usualmente se ven perjudicados. Y también un tema más de futuro, que es la disrupción tecnológica que estamos enfrentando en los sistemas eléctricos. Entonces, la idea de la charla es comentarles sobre estos tres riesgos. Em, y bueno, sugerir qué medidas se pueden tomar para que los tomemos en cuenta en la discusión nacional, ¿verdad? Em, Eso es básicamente. Entonces, si les parece, comenzamos con el primer riesgo, que es la canibalización de la energía solar. Este es un tema bastante amplio, complejo y que tiene muchísimas implicaciones. Entonces, para tratar de facilitar la comprensión del tema, eh, lo vamos a ver en cuatro capítulos, que los hemos denominado como se muestra en pantalla. Primero, comentarles sobre el pasado fósil, después cuál fue el proceso de maduración de las energías renovables,
qué pasó cuando tuvimos éxito en esta maduración y qué efectos está teniendo el día de hoy la canibalización de la energía solar. Ese último capítulo va a ser un poco extenso porque los efectos son bastante complicados y numerosos y tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que incluirlos dentro del debate porque está muy documentado, digamos, los efectos que tiene esta canibalización. Entonces, el primer capítulo de la canibalización de la energía solar es el pasado fósil, ¿verdad? Cuando se inició la liberalización de los mercados eléctricos, em, antes de los años 80, o en los años 80 todavía, todos los sistemas eléctricos en el mundo eran parecidos al que tenemos en Costa Rica, eran empresas estatales verticalmente integradas, lo que quiere decir que una empresa controlaba toda la cadena de valor del sistema eléctrico. Em, y bueno, en ese contexto fue que Chile inició a nivel mundial en el año 82 con la apertura del el mercado de generación de electricidad. Y bueno, ya en los años 90 siguieron muchos países en el mundo. Em, lo que hay que resaltar de esa época es que cuando se abrieron esos mercados en el año 90, esta era la matriz eléctrica mundial. Digamos, estas eran las fuentes energéticas que el mundo utilizaba para producir electricidad. Entonces, como ven, la principal fuente de energía que se utilizaba era el carbón y la segunda, la energía hidroeléctrica, que sí generaba un aporte significativo, 19% de energía renovable era lo que había en el mundo. Em, Después estaba el petróleo, derivados del petróleo y gas natural. Entonces, y bueno, y también un importante componente nuclear. Lo que aquí llama la atención es que las otras fuentes energéticas, como la eólica, solar, geotérmica, contribuían con menos del 1% de la matriz eléctrica mundial. Entonces, básicamente, por eso le pusimos el pasado fósil, porque aquí la mayoría de la energía en el mundo era fósil. Y la que no era fósil, como la nuclear o la hidroeléctrica, era lo que se llama em, la energía firme, que es un término que queremos resaltar, digamos, es un término clave para lo que vamos a comentar más adelante, porque la energía firme es energía que yo puedo gestionar, la podemos almacenar, la podemos gestionar, podemos decidir cuándo utilizarla, y en caso de ser necesario podemos reservarla para momentos de escasez o para momentos en que los precios son más convenientes. Si lo emprendemos desde un punto de vista de inversionistas o de negocios. Entonces, la energía firme es muy fácil de controlar y de operar un sistema eléctrico o planificar un sistema eléctrico utilizando energía firme, porque no, digamos, me ayuda a evitar periodos de escasez. Si yo tengo una planta de carbón y tengo un almacenamiento significativo de carbón, puedo estar seguro de que aunque haya sequías o inundaciones o escasez de otras fuentes energéticas, yo puedo seguir operando mi sistema eléctrico si tengo una buena cantidad de plantas de carbón, igual con el gas natural, con el petróleo, con la energía nuclear. Y bueno, la hidroeléctrica, en los casos que tengamos un embalse suficientemente grande, también se convierte en una fuente energética firme. Esto es importante porque cuando se liberalizaron los mercados, funcionaron bien durante muchos años porque esta era la realidad que teníamos. Em, ok, siguiente capítulo, segundo capítulo, la maduración de las energías renovables. Ya desde los años 70 en Estados Unidos se empezó a promover el desarrollo de fuentes renovables alternativas para contribuir con la descarbonización de los sistemas eléctricos, pero sobre todo en el periodo entre el 2005 y 2010 en Europa empezó una corriente muy fuerte de aplicarle subsidios a las energías renovables con el objetivo de desarrollar una industria, digamos, una industria local, porque la tecnología como la que se ve aquí en la imagen, la de energía solar era muy costosa. Em, entonces lo que se impulsó en este periodo fue principalmente la energía eólica y solar. Em,
Y el mecanismo que se utilizó se llamó feed-in tariffs o tarifas de apoyo, digamos, a las energías renovables, que eran una forma de subsidio. En lo que se trataba era de pagarle una tarifa especial a las fuentes renovables para que pudieran ser rentables y pudieran participar de los mercados eh, eléctricos que en Europa se liberalizaron en los años 90. Inclusive se liberalizaron mediante directivas europeas, es decir, en Europa no es un tema de debate, es un tema obligatorio por disposición de la Comunidad Europea desde Bruselas. Aquí resaltamos que, bueno, el uso de subsidios en mercados liberalizados en realidad es una contradicción porque la idea de los mercados es que justamente promuevan la competencia. Entonces, si ya se empieza a subsidiar a algunos de los actores, bueno, ya la competencia no es tan justa, pero aquí está claro que lo que interesaba era promover las energías renovables. Em, y bueno, esta es una foto representativa de esa época porque en esta época la energía solar era tan cara, digamos, y los paneles solares eran tan caros que había que sacarle hasta el último kilowatt hora posible a cada panel. Por eso era rentable utilizar este tipo de seguidores solares de dos ejes, digamos, que ahorita ya casi no se usan porque son muy caros. Pero bueno, en esta época en Europa había muchos de estos tipos de plantas solares. Em, Aquí, bueno, un término clave que queremos resaltar es la energía renovable variable, porque lo que se promovió en este periodo fue principalmente la energía eólica y solar, que tienen la característica de ser variable. Es energía que no podemos gestionar. O la usamos o la perdemos, ¿verdad? Si yo tengo una planta solar y no tengo a quién venderle la energía hoy al mediodía, esa energía la pierdo. Entonces, ¿y por qué la pierdo? Porque el almacenamiento eléctrico todavía sigue siendo muy caro. Aunque está bajando mucho de precio los sistemas de almacenamiento por baterías, todavía em, instalar una planta solar con almacenamiento hace que ya pierda competitividad. Entonces, bueno, otra característica relevante de las energías renovables variables es que el costo de oportunidad es cero, ¿verdad? O sea, yo no puedo reservar la energía solar para decir, mira, me conviene más venderla en el pico de las 6 de la tarde. No se puede, ¿verdad? Evidentemente no podemos almacenar el sol ni el viento y la electricidad, como les decía, todavía es relativamente costoso de almacenar. Este tema lo vamos a retomar más adelante porque esto es tal vez la principal causa de la canibalización de la energía solar. Todavía en el capítulo 2, las energías renovables, en el caso específico de España, se subsidiaron mediante tarifas muy elevadas. En el periodo que yo estudié en España, que sentía que no era hace tanto, pero bueno, ya viendo, fue hace casi 20 años, em, las, la tarifa que se le pagaba por cada kilowatt hora a los propietarios de plantas solares era de 44 centavos de euros. em, y eso, para que tengan una referencia, es casi el doble de lo que nos cuesta en Costa Rica producir electricidad con combustibles fósiles, ¿verdad? Y en esa época la generación con carbón costaba alrededor de 4 centavos. Entonces básicamente se le pagaba más de 10 veces lo que costaba la generación más abundante en España. Entonces, claro, eso ayudó a que se consolidara la industria solar en Europa. Em, y bueno, aunque después eventualmente China fue la que más se benefició de este proceso, pero sí tenemos que agradecerle al continente europeo que apoyó el desarrollo de la competitividad del sector de las energías renovables variables. Con eso nos pasamos al tercer capítulo. El tercer capítulo ya consiste en el éxito de las energías renovables. Después de este periodo de maduración y de subsidio de una nueva industria, se logró que las energías renovables alcanzaran la competitividad. Entonces, ¿qué fue lo que se logró en este periodo? En el caso de la energía eólica, al día de hoy, el costo de la generación con esta tecnología en un periodo de 25 años se redujo a la cuarta parte, digamos. La energía eólica pasó, digamos, en los 2000, de costar 15 centavos de dólar aproximadamente el kilowatt hora, ahorita está en menos de 4 centavos de dólar. Estos son valores promedios, ¿verdad? A nivel mundial, pero lo que muestran es justamente
la tendencia que se logró consolidar gracias a un periodo en el que en Europa y, bueno, Estados Unidos, China, subsidiaron estas tecnologías. Igual fue el caso de la energía solar. La energía solar tuvo una reducción de costos todavía más significativa. En un periodo de 15 años, la energía solar se redujo a la décima parte. Digamos, pasó de costar, de ser la forma más cara de producir electricidad en el año 2010, con casi 46 centavos em, de dólar el kilowatt hora, a costar prácticamente 4 centavos el kilowatt hora. O sea, 10 veces menos. Y en un periodo mucho más corto. Entonces, esto hizo que las reglas del juego en la operación de mercados eléctricos y en general en la planificación y operación de sistemas eléctricos cambiaron radicalmente en un tiempo muy corto y es lo que está generando problemas, principalmente el que mencionamos, la canibalización de la energía solar. Em, es importante, lo vamos a hablar al final de la charla, pero las baterías, el almacenamiento energético está siguiendo también una tendencia muy parecida y también nos va a generar disrupciones tal vez todavía más radicales que las que nos provocó la energía solar. Em, entonces, bueno, antes de pasar al cuarto capítulo, necesitamos hacer un paréntesis. Tal vez para los que no están muy involucrados con el servicio eléctrico, muy rápido es comentar de forma muy resumida cuáles son las características del servicio eléctrico. Básicamente es un sistema que se compone de tres subsistemas, el de generación, eh, que se conforman por todas las plantas de generación de un país, de una región, que su producto es justamente la electricidad generada a partir de energía hidroeléctrica, eólica o búnker, en este caso, esta es una foto de la planta Garavito que tenemos en Costa Rica. La idea de este subsistema es que nos asegure el abastecimiento de electricidad durante todo el año y 24 horas, 365 días al año, em, considerando la variabilidad climática y el respaldo que necesita un sistema eléctrico, porque em, el, digamos, un apagón genera una afectación muy grave a la economía de un país. El segundo subsistema es el de transmisión eléctrica, que la función que cumple es trasegar grandes cantidades de energía entre diferentes zonas geográficas. Para eso se compone de subestaciones que elevan el voltaje de los de operación para transportar la electricidad con pocas pérdidas mediante líneas de alta tensión que en Costa Rica operan a 138 y 230 kilovoltios. Y sí, esto en el caso nuestro, uno de los principales retos que hay para el sistema de transmisión es traer la energía, la abundante energía que producimos en Guanacaste para traerla al Valle Central, que es donde se da la mayor cantidad de consumo eléctrico del país. Y bueno, el último componente del sistema del sistema eléctrico es el subsistema de distribución, que ya es el que tiene que llegar a interconectar todos los inmuebles, las casas, las industrias, los comercios de todo el país. Y este se opera a media y baja tensión. Y sí, usualmente se clasifican los sectores de clientes como el sector residencial, comercial e industrial. Y bueno, por acá les ponemos un diagrama adicional, conceptual, para ejemplificar, digamos, en qué consisten los sistemas eléctricos, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Primero, todo empieza con las plantas de generación, luego están las líneas de transmisión para transportar grandes cantidades de energía y después ya el sistema de distribución para llevar la electricidad hasta los clientes finales. Aquí algo que queremos resaltar, que puede cambiar en caso de que se apruebe este proyecto de ley de armonización del sector eléctrico, es que al día de hoy el esquema que tenemos en Costa Rica es un esquema de comprador único. Entonces, todas las plantas eléctricas del país, o por lo menos la mayoría de plantas, contribuyen, digamos, se conectan y alimentan el sistema eléctrico, con lo cual, digamos, se compensan los costos de todas las plantas mediante una única tarifa que se le aprueba al ICE por parte del regulador. Eso puede cambiar, como les voy a comentar más adelante.
Otra característica relevante del sistema eléctrico es que la operación del sistema tiene que funcionar como una sola máquina. El sistema opera a 60 Hz en corriente alterna. Eso quiere decir que durante un segundo el sistema cambia la polaridad 60 veces, ¿verdad? Y en el mismo momento que todas las plantas solares del país están aumentando, en el mismo milisegundo que todas las plantas solares van aumentando su, su voltaje, todas las demás plantas del país tienen que hacerlo. En el mismo milisegundo tienen que estar todas las plantas sincronizadas. Entonces, bueno, por esta razón es muy complejo la operación de sistemas eléctricos porque, reitero, digamos, tienen que operar como si fueran una sola máquina sincronizadas todas. Em, Eso hace que la operación del todo el parque de plantas de generación eléctrica sea relativamente complejo. Este es un gráfico tomado de esta página que les pongo aquí en la presentación. Es la página del operador del Sistema Eléctrico Nacional, el DOCSE, que pertenece al ICE. Y acá lo que se muestra es cómo a lo largo del día de ayer, esto lo tomé el día de hoy, ellos siempre publican cómo se comportó la generación eléctrica en el día anterior. De hecho, les recomiendo, si les interesa aprender sobre el sistema eléctrico, revisar esta página porque es una muy buena fuente de información. Aquí se ve cómo desde la medianoche hasta, bueno, la medianoche del día siguiente, eh, cómo se comportó la demanda eléctrica, ¿verdad? Que siempre tiene un patrón que en horas de la noche y la madrugada la demanda se reduce, al mediodía aumenta y después tenemos un pico de demanda entre las 6 y 6:30 de la tarde. Y aquí lo que se muestra es cómo contribuyen las diferentes fuentes energéticas. Entonces siempre nosotros tenemos esta línea amarilla que son las plantas geotérmicas que lo vamos a comentar más adelante porque estas plantas, este patrón que ven acá, que están encendidas a tope durante todo el día, las 24 horas, em, así operan todo el año. Solo estas plantas están eh, a la base del sistema porque son las que contribuyen 24/7 a máxima capacidad. Después, aquí en blanco está la energía eólica, que esa sí tiene variaciones, ¿verdad? Que están asociadas a la disponibilidad de viento. En estos días está haciendo bastante viento, como pueden haber notado. Entonces, bueno, están operando, entregando bastante potencia. Después siguen estas son las plantas de generación privada, hidroeléctricas. Estas son ya las plantas a filo de agua del ICE. Filo de agua significa que su embalse es muy pequeño, entonces no pueden almacenar suficiente energía como para operar en la época seca. Y después están los embalses estacionales, que tienen embalses un poco más grandes, que son las plantas de Cachí, Pirriz, Reventazón, y bueno, estas plantas su embalse les permite contribuir en la época seca de forma limitada. Y por último, tenemos la planta más importante, el corazón, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional, que es el complejo Arenal, que en realidad es un embalse de 80 kilómetros cuadrados de superficie con tres centrales en cascada. Entonces, esto sí es digamos, le decimos la columna vertebral del sistema porque el almacenamiento energético que podemos lograr con el embalse sí nos permite operar estas plantas en la época seca durante casi 3 meses a potencia nominal. Entonces, la operación del sistema consiste en ir cada segundo asegurando que estamos atendiendo la demanda eléctrica del país y ir variando entonces la potencia de las centrales para atender la demanda y en caso de que la demanda baje, tenemos que bajar la electricidad que se inyecta al sistema, ¿verdad? Em, y bueno, por último, ya las características generales del servicio eléctrico es que el almacenamiento es muy caro, ¿verdad? Almacenar electricidad con baterías es muy caro, más en un sistema como el de Costa Rica, que el principal reto energético es almacenar energía para pasar el verano, ¿verdad? Como nuestra principal fuente energética es la energía hidroeléctrica. em, si tuviéramos que almacenar un mes o 2 meses de energía para suplir la reducción de la energía hidroeléctrica durante el verano, sería carísimo, digamos.
Igual acá les pongo una foto del embalse Arenal que, como les decía, sí nos permite almacenar energía, pero claro, construir uno de estos embalses no es barato y implica también una afectación grande a nivel social, ambiental. Entonces, bueno, no es tan fácil desarrollar más de este tipo de embalses en el país. Em, También hay restricciones asociadas a las líneas de alta tensión. Esas líneas son bastante caras y en algunos casos se pueden convertir en cuellos de botella. En el caso del sistema eléctrico costarricense, siempre tenemos digamos, la necesidad de estar valorando ampliaciones en las líneas de alta tensión que traen la energía desde Guanacaste hacia el Valle Central, como les comentaba anteriormente. Em, También hay que considerar que el desarrollo de nueva infraestructura, nuevas plantas de generación, nuevas líneas de alta tensión, em, requiere una planificación de largo plazo, porque esas obras requieren varios años para su construcción. Una planta hidroeléctrica puede tardar 5 años o 10 años si es de muy gran escala. Una nueva línea de alta tensión puede tardar hasta 10 años si se complica la adquisición de terrenos, porque son líneas que no pueden pasar por vía pública, ¿verdad? Son líneas que tienen que ir a campo traviesa. Entonces no podemos hacer cambios de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo esto es importante para analizar entonces la canibalización de la energía solar, porque no podemos hacer ajustes rápidos si cometemos un error a la hora de planificar un sistema eléctrico. Y bueno, insistimos, ¿verdad? La electricidad, el sistema eléctrico de Costa Rica es la columna vertebral de nuestra economía y de nuestra sociedad. Entonces, tenemos que tomar con mucha seriedad el análisis de los ajustes que se quieren promover. Entonces, ahora sí, el último capítulo de la canibalización de la energía solar, de lo que se trata es de comentarles cuáles son los efectos que ha producido, que son bastantes. Entonces, este capítulo les había comentado que va a ser el más largo. Primero, ¿por qué es que se da la canibalización? ¿Cuál es la primera evidencia? Para eso vamos a hablar sobre la llamada curva Pato de California. La curva Pato se dio cuando California empezó a promover el desarrollo de energía solar de manera acelerada. Entonces, como ven, esta era la curva de demanda de electricidad diaria en California en 2015. Entonces, muy parecida a la nuestra, ellos tenían un consumo reducido durante la madrugada, eh, pero como ya empezaron a instalar energía solar durante el mediodía, se veía una reducción del consumo y después en la tarde se presentaba un pico, ¿verdad? Cuando ya la gente llega a sus casas o va y se come algo en algún restaurante, aumenta el consumo del estado de California. El año siguiente, con la mayor instalación de energía solar, este valle que se presentaba al mediodía empezó a hacerse cada vez más profundo, llegando al punto que en el año 2023 durante el mediodía se produce más energía solar que la que consume todo el estado de California. Como ven acá, ya más bien sobra energía. Entonces, lo que ha hecho California es promover el desarrollo de plantas de almacenamiento para darle algún nivel de aprovechamiento a esta energía que sobra. Em, y bueno, en algún momento los ingenieros de California le pusieron que esto parecía un pato, entonces le llamaron la curva pato. Aunque aquí en la imagen más bien le pusieron un dinosaurio. Em, Esto es lo que está generando la canibalización de la energía solar. Básicamente es que durante las horas diurnas em, se da una saturación de energía solar. Em, y eso genera que, bueno, por un lado, ninguna planta eléctrica venda electricidad al medio, digamos, en horas diurnas, porque todo está cubierto por energía solar. Em, y segundo, estas rampas, digamos, tener que arrancar, en este caso, 20 gigawatts, que es casi 10 veces todo el sistema eléctrico nacional, que bueno, anda por más de 3 gigawatts. Es como tener 10 veces todas las plantas eléctricas de Costa Rica apagadas, listas para encenderlas a las 6 de la tarde, o bueno, entre 4 y 6 de la tarde. El manejo de estas rampas es muy requiere mucho cuidado, porque aquí estos flujos de potencia tan pronunciados pueden generar inestabilidades que provoquen apagones y además es caro, porque implica tener
20 gigawatts de plantas apagadas sin vender electricidad y que su función sea entrar nada más para vender electricidad durante unas horas antes de que llegue la noche. Entonces, bueno, eso es lo que se ha llamado la canibalización de la energía solar, que el éxito de la energía solar al convertirse en una, bueno, actualmente es la forma más barata de producir electricidad en el mundo. La energía fotovoltaica se convirtió ya en la forma más barata de producir electricidad, entonces ha hecho que se saturen los mercados liberalizados. En todos los países que hay mercados eléctricos liberalizados se está dando este fenómeno, em, y entonces genera un montón de efectos que los vamos a comentar. El primer efecto es el desplome de los precios de generación en mercados liberalizados. Em, en los mercados liberalizados, un breve paréntesis, la manera en la que se determinan los precios, por lo menos en los mercados de corto plazo, los llamados mercados spot, lo que se hace es que todas las plantas de generación ofrecen electricidad para cada hora del día siguiente y dicen a qué precio lo ofrecen. Entonces, la energía solar ofrece, las plantas de energía solar ofrecen la electricidad a un costo muy bajo, después las plantas hidroeléctricas, las plantas de carbón. Entonces, lo que se hace, el operador del mercado lo que hace es que va asignando cuotas de generación considerando los precios que ofrecieron cada planta, ¿verdad? Entonces, hace eso hasta que ya tenga suficiente energía contratada para suplir la demanda en cada hora del día siguiente. Entonces, como ven en este gráfico que vemos acá, una situación normal, según se indica acá, en esta publicación de la IRENA, em, eh, estarían, para esta hora del día siguiente, estarían entonces entregándose energía solar, hidroeléctrica, de carbón y de gas natural. Y este precio que se determina acá, es el que se le paga a todos estos generadores. Y estas plantas de generación de combustibles fósiles no venden electricidad en esa hora, porque no quedaron dentro de la subasta. ¿Qué es lo que está pasando con la canibalización de la energía solar? Es que se da una avalancha de inversiones. Todo el mundo empieza a invertir en energía solar porque además de ser la más barata, es la más simple de construir y la más rápida. En año y medio o 2 años se puede construir una planta de 50 o 100 megawatts de energía solar fotovoltaica. Son construcciones muy rápidas, livianas, fáciles de hacer, además con una gran oferta internacional. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta franja de acá de energía solar se está ampliando al punto de que en muchas horas del día, en los mercados liberalizados, toda la energía es suplida por plantas solares. Entonces, claro, los precios se vinieron abajo, como se puede ver en este gráfico. Entonces, uno de los primeros efectos que genera la canibalización de la energía solar es que tiene tanto éxito, se instala tanta energía solar en los mercados liberalizados que se traen abajo los precios y terminan afectando a todos los otros generadores y a los mismos generadores solares. Entonces, bueno, ese es el primer efecto que hay que resaltar de la canibalización. El segundo es que el éxito es tan grande que empiezan a aparecer precios nulos. ¿Y por qué aparecen precios nulos? Es porque, como vieron anteriormente, como mencionamos en el capítulo 2, cuando se estaban madurando las energías renovables variables, se empezó a pagarles un subsidio a las plantas solares, ¿verdad? Un subsidio muy alto que claro, ya ahora no hace falta porque ahora son muy baratas la electricidad solar, por ejemplo, es muy barata. El problema es que justamente el éxito que tiene la energía solar hace que se reduzcan los precios, entonces todavía se le siguen pagando subsidios porque si no, los inversionistas no se interesan en desarrollar plantas solares. Entonces, ¿qué pasa con las plantas solares cuando participan en los mercados eléctricos de corto plazo? Ofrecen la electricidad gratis. Entonces, cada vez aparecen más horas del día donde la electricidad se ofrece gratis. Porque, claro, como les pagan un subsidio por otro lado, entonces igual les alcanza para tener rentabilidad. Este es un ejemplo de un día específico del mercado de la península ibérica, el mercado español y de Portugal. Este es como tomado de la página del operador del mercado, que aquí les dejo el enlace.
Cada día ustedes pueden revisar cómo quedó la subasta del día anterior. Entonces, lo que hace el operador es que empieza a acumular, a poner en fila, digamos, las ofertas de electricidad, que como ven aquí hay ofertas negativas, que ahorita las vamos a comentar. Pero bueno, la mayoría de plantas solares ofrecen su electricidad gratis. O bueno, a costo cero, no gratis, porque ya sabemos que les pagan subsidio, pero en el mercado ellos ofrecen electricidad a 0 € el kilowatt hora. Y lo que hace el operador es que empieza a decir, bueno, ¿cuánto me ofrecen, en cuánto me ofrecen comprar la electricidad de todos los clientes? Empieza a apilarlos y en el punto en que se cruzan los dos gráficos dice, bueno, este es el punto de equilibrio. A este precio es al que le vamos a pagar la electricidad a todas las plantas seleccionadas y todas estas se van a quedar sin vender electricidad y con eso vamos a atender a estos clientes. Como ven, este día, esto fue al mediodía del 16 de septiembre del 2024, la electricidad costó 0 €. Esto pasa de forma cada vez más común en los mercados liberalizados. Justamente, y aquí todavía sobró energía solar. Como ven, todavía había más plantas solares que al final no pudieron vender electricidad ese día. Y ya, bueno, ni se diga las demás plantas, ¿verdad? Em, entonces, bueno, este es el segundo efecto que queremos resaltar. En los mercados eléctricos liberalizados, la canibalización de la energía solar cada vez produce más horas diurnas donde los precios son nulos, son cero. Lo cual parecería bueno, pero como comentamos, no es tan bueno, ¿verdad? Porque lo que hace es que arruina a los inversionistas que se meten al negocio de generación eléctrica. Entonces, bueno, ¿de dónde sacan la ganancia los propietarios de plantas solares? Bueno, de los subsidios que se tienen que mantener, porque con esta depresión de precios, si no me pagan un subsidio, nadie va a invertir en construir plantas solares. Entonces, bueno, esto es concretamente la canibalización, ¿verdad? El éxito que tiene el negocio solar hace que se dé una avalancha de inversiones, todo el mundo se meta al negocio solar y al final todos los inversionistas que se meten al negocio de generación terminan arruinados. Eso es un problema. No le sirve a los países que la generación eléctrica sea un mal negocio porque entonces no se va a continuar el paso de las inversiones que se requieren para atender el crecimiento de la demanda. Tercer efecto, precios negativos. Como vimos en el gráfico anterior, empiezan a aparecer precios negativos en los mercados eléctricos. ¿Por qué aparecen esos precios? Aparecen porque principalmente por causa de las plantas eléctricas que funcionan con vapor. Las plantas que funcionan con vapor tienen la característica de que tienen tiempos de arranque y paro muy largos y muy costosos. Un arranque y paro de una planta de vapor le reduce la vida útil a la planta. Son plantas que están, digamos que se procura que operen 24 horas, 360, bueno, 300 días al año. Siempre se dejan unos días para mantenimiento. ¿Cuáles son esas plantas? Las que producen electricidad a partir de carbón, las plantas nucleares y las geotérmicas. Aquí tenemos una foto de Miravalles, en nuestro caso. Estas plantas, por eso les decía que íbamos a retomar el tema de la geotermia. Es una mala idea estarlas haciendo ciclos de arranques y paros. No es rentable. Entonces, ¿qué estrategia han seguido estas plantas? Ofrecen su electricidad con precios negativos porque es la única forma que tienen de asegurarse de que las mantengan operando en el sistema y que no las desplacen las plantas solares que ofrecen su electricidad gratis. Estas plantas también reciben un pago. Ahora vamos a hablar porque los sistemas eléctricos liberalizados y más con el éxito que tiene la energía solar necesitan este tipo de plantas de energía firme. Pero ahorita comentamos esos detalles. Aquí lo que les tenía tomado de esta fuente es la cantidad de horas diurnas en las que aparecen precios negativos en Francia, Alemania y Países Bajos, en este caso en el año 2023. Cada vez, bueno, Países Bajos ya es un caso exagerado, 20% de las horas diurnas la electricidad tiene precios negativos. Y pensemos un poco qué significa estar en un negocio
donde aparecen precios negativos, donde en vez de recibir yo un pago por el producto que ofrezco, tengo que pagar para que me reciban mi producto. O sea, ya ahí tenemos evidencia de que la canibalización de la energía solar está generando contradicciones muy fuertes en la operación de mercados eléctricos. Bueno, es importante entonces para mí aquí dejarles las fuentes de donde se toma esta información, porque el tema de canibalización de la energía solar ha tenido un boom, sobre todo después del 2020, en cuanto a producción de artículos científicos y técnicos, porque es un tema que no hay que resolver, digamos, en los países que tienen este tipo de mercados. Cuarto efecto. ¿Qué más produce la canibalización de la energía solar? Produce recortes de energía renovable. Si lo quieren buscar más ampliamente en Internet, mejor usen el término en inglés. Aquí se los dejo, Renewable Energy Curtailment. Y bueno, ¿por qué se produce esto? Mencionábamos que la red de transporte, de transmisión de alta tensión de electricidad, se puede convertir en un cuello de botella. Entonces, en un mercado eléctrico liberalizado, no hay restricción para que cualquier persona desarrolle, cualquier inversionista desarrolle una nueva planta solar. No se le puede decir que no se va a conectar al sistema, hay que conectarlo. Pero, claro, por otro lado, las líneas de transporte, las líneas de alta tensión no son infinitas. Entonces, si en Costa Rica se da una avalancha de plantas solares en Guanacaste, no necesariamente vamos a poder traer toda esa energía al Valle Central. Eso ya está pasando en muchos países. Entonces se dan recortes porque no alcanzan las líneas de alta tensión o porque se requieren respetar criterios de seguridad operativa que no siempre se respetan y que ya están causando problemas. Este año ya tuvimos un apagón en Chile producto del exceso de energía solar o de la mala gestión o a ver, de la normativa insuficiente para asegurar que no generen fluctuaciones de frecuencia catastróficas. Bueno, en Chile ya pasó, en España pasó también hace unas semanas. También por lo mismo, por una alta penetración de energía solar. Entonces, bueno, ¿qué está provocando esto? Que el operador del sistema tenga que recortar y decirle a los generadores, bueno, lo siento, no le puedo recibir su energía. Eso está pasando en Chile en el 2022. El promedio fue del 6,1%, en Irlanda casi el 8%. Eso está muy asociado a la red de transmisión de cada país, ¿verdad? Que Chile es longitudinal el sistema eléctrico, entonces tienen un reto, ¿verdad? De cómo traer la energía solar que están produciendo en el desierto de Atacama, cómo traerla al centro del país. Em, pero bueno, es otro fenómeno que en realidad también lleva muchos años presentándose y que hace que sea también menos atractivo el negocio de meterse a, a generar electricidad, ¿verdad? A desarrollar, a invertir en plantas solares, eólicas. Otro efecto, el quinto, ya vamos por el quinto efecto, la volatilidad de precios. La canibalización de la energía solar produce que haya variaciones muy pronunciadas de los precios de electricidad digamos, hora a hora, ¿verdad? Porque en cierta hora puedo tener precios negativos, de repente precios nulos y ya al final de la tarde puedo tener precios relativamente elevados. También día a día el promedio de electricidad cambia de manera muy significativa. Aquí les pongo un gráfico tomado de esta fuente del Nord Pool, el mercado eléctrico de los países nórdicos, de Noruega, Suecia y Finlandia. em, para el mes de febrero del 2022. Como ven, cada día el promedio de la electricidad varió hasta en una magnitud de 4, digamos. Entonces, esto es una de las características que tienen los mercados eléctricos liberalizados. El precio de la electricidad es altamente volátil. Em, entonces, como mencionábamos, con variaciones intradiarias o diarias, ¿verdad? Y bueno, esto es justamente porque los sistemas eléctricos, por las características que mencionábamos al inicio, la electricidad hay que producirla en el momento que se tiene que consumir, pero por otro lado tenemos la energía solar y eólica, que si no la consumimos en el momento, la perdemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era el quinto efecto de la canibalización. Vamos por el sexto.
que es que, bueno, toda esta realidad, toda esta precios negativos, precios nulos, de alta variabilidad, ha provocado que de la energía, en realidad la generación eléctrica se convierta en un negocio no tan interesante, ¿verdad? Porque si yo voy a construir una planta de producción pero resulta que cuando voy a vender electricidad los precios están negativos o tengo que competir contra precios nulos o, bueno, tengo que ir donde un banco a pedir un financiamiento y le tengo que demostrar cuántos ingresos voy a tener para que me brinden este financiamiento, bueno, evidentemente se vuelve más complicado. Entonces, em, el financiamiento o lo que se ha tenido que implementar en los mercados eléctricos liberalizados son los llamados mercados de capacidad. Son mecanismos para asegurar que haya inversionistas que construyan plantas de energía firme. Em, o también plantas que tengan alguna manera de brindarme un almacenamiento como el que necesitamos en Costa Rica, ¿verdad? Plantas que me aseguren que pueden producir electricidad en los meses de marzo, abril y mayo, ¿verdad? Cuando ya estamos terminando el verano y ya se nos están agotando los embalses. Eh, entonces, bueno, para eso se han creado, como les decía, los mercados de capacidad que son mercados, son subastas donde se le ofrece un subsidio a los inversionistas que quieran construir una planta hidroeléctrica con un gran embalse o una planta de búnker, una planta geotérmica. Plantas de energía firme, energía que sí puede asegurar su disponibilidad en periodos de escasez. Y aquí resaltamos que, bueno, esto es otra contradicción, otra vez otro subsidio que es necesario para que funcionen los mercados eléctricos liberalizados. Entonces, bueno, eso con respecto a la energía firme. También los servicios auxiliares hay que resaltarlos, porque los servicios auxiliares son servicios que necesitan los sistemas eléctricos para operar, pero no son exactamente generación de electricidad. Son servicios, por ejemplo, un caso fácil de entender son las reservas que necesitamos para atender un crecimiento de la demanda en un momento, ¿verdad? Si durante el mediodía está creciendo la demanda, yo necesito pagarle a alguien para que tenga una planta apagada y que me permita aumentar su potencia, por ejemplo, cuando está subiendo la demanda. Por ejemplo, eso es lo que tienen que hacer en California. Cuando al final del día empiezan a desconectarse todas las plantas solares, y la demanda está creciendo más bien. Entonces necesitan pagarle a propietarios de plantas de gas natural, principalmente, para que las tengan apagadas todo el día y que las enciendan a las 4 o 5 de la tarde para poder suplir esta gran rampa que tienen de demanda, ¿verdad? Que la tienen que atender con generación. Entonces, bueno. Los mercados liberalizados y la canibalización de la energía solar provoca que los costos se disparen, porque no, no se puede restringir la cantidad de servicios auxiliares que vamos a necesitar para integrar estas grandes cantidades de energía solar, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es otro término que queríamos resaltar, ¿verdad? Los servicios auxiliares que también se ven afectados por la canibalización de la energía solar. Y bueno, lo que producen en general, todas estas situaciones es que la adecuación de los sistemas eléctricos se vea afectada. Adecuación nos referimos digamos, em, a las capacidades que tiene un sistema eléctrico para atender la demanda en todo momento, durante todo el año y al menor costo posible, ¿verdad? Entonces, en un sistema como el de Costa Rica, la adecuación del sistema se diseña tomando en cuenta la disponibilidad de agua durante el invierno y la escasez de agua durante el verano. Entonces, nuestro sistema tiene que tener complementos, ¿verdad? De energía eólica, de geotermia, inclusive de búnker porque no podemos darnos el lujo de quedarnos sin electricidad en verano. A eso nos referimos con adecuación. La canibalización de la energía solar destruye esa adecuación porque se da una avalancha de inversiones que después implica que tenemos que invertir muchos recursos en crear un montón de servicios auxiliares como respaldo, almacenamiento, para poder manejar esas grandes fluctuaciones de potencia que generan la energía solar. Y bueno, aquí quería mostrarles
un ejemplo o un aspecto de la operación de los sistemas eléctricos para resaltar la importancia de los servicios auxiliares. Esta es la casa de máquinas de Arenal, digamos. Y aquí viene la tubería de alta presión, que es una tubería relativamente con un diámetro grande, pero por esta tubería pasan 100 metros cúbicos de agua por segundo. Cada metro cúbico pesa 1 tonelada. Entonces, imagínense que por esta tubería están pasando más o menos 100 automóviles por segundo. Entonces, yo a esta planta yo no le puedo aplicar variaciones de potencia muy rápidas porque eso implicaría, digamos, si cerramos una válvula de manera instantánea acá, claro, esta tubería explota, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso lo que quería resaltar es que los servicios auxiliares son un tema muy necesario para la operación de sistemas eléctricos, para manejar esas grandes fluctuaciones de potencia eh, que la energía solar provoca, ¿verdad? Y creo que ya este es el último efecto que queríamos resaltar, que es la rentabilidad del negocio eléctrico. Con todo lo que comentamos anteriormente, em, los ingresos para un inversionista que quiera construir una planta solar son muy inciertos. Y no solo para el inversionista, sino también para el banco o la entidad financiera que le va a prestar la plata para hacer esta inversión. Entonces eso hace que al considerarse un negocio de alto riesgo, el capital también aumenta digamos, la prima que me piden, ¿verdad? El interés que me van a exigir. Entonces eso hace que la electricidad salga más cara cada vez por, justamente por el efecto de la canibalización de la energía solar. También como el negocio de la energía solar, por ejemplo, se hace cada vez menos interesante porque se satura de inversionistas que construyeron plantas solares y que llenaron el mercado nacional o regional. Entonces, cada vez hay menos inversionistas interesados en construir plantas de generación, sobre todo solares y eólicas, que son las que tienen esta característica. Entonces, eso implica que haya que mantener subsidios. Por eso es que todavía en la mayoría de países que tienen mercados liberalizados se da este fenómeno de que se presentan horas del día donde la electricidad se ofrece a $0, €0, €0. Es porque siempre hay que mantenerles un subsidio a los desarrolladores de plantas solares, porque si no, nadie construye plantas solares. Entonces, eso es una trampa, digamos, que provoca la canibalización de la energía solar. Y también, bueno, hay que pagarle subsidios a los desarrolladores de plantas eólicas con embalses grandes, plantas geotérmicas o inclusive plantas de búnker, porque si no, también nadie va a construir una planta de energía firme, porque son mucho más caras. Pero claro, son plantas caras porque me permiten producir electricidad en periodos de escasez. Pero si yo veo que el mercado es altamente volátil y con horas donde la electricidad sale gratis o sale a precios negativos, no es un negocio interesante. Entonces, bueno, básicamente en este enlace que les dejo acá de la Agencia Internacional de Energía, pueden revisar porque lo que han hecho los países que tienen este tipo de mercados es generar un montón de tipos de subsidios. Em, Cada país ha inventado su propia modalidad, algunos les pagan capacidad, otros pagan promociones para plantas de energías renovables, otros pagan subsidios por em, acceso a la electricidad. Bueno, cada país tiene su propia estrategia, pero todos tienen que invertir recursos en manejar los problemas que generan la canibalización de la energía solar. Entonces, bueno, ya con eso terminamos el cuento de la canibalización, que como vieron es bastante complejo, genera muchos problemas técnicos a nivel operativo en los sistemas eléctricos, pero sobre todo a nivel de operación de mercados y del mantenimiento de mercados que generen suficiente interés para los inversionistas para no frenar el desarrollo de un país por escasez de electricidad. ¿Qué pasa mientras tanto en Costa Rica? Aquí no existe la canibalización de la energía solar porque tenemos una planificación directiva. Este es otro término clave que queremos resaltar. La planificación directiva es la que utilizamos en el país al no tener un mercado liberalizado.
Entonces nosotros definimos cuáles son las plantas que van a ingresar en los próximos 20 años. Es algo que se diseña con herramientas de ingeniería. Entonces no tenemos estas avalanchas de inversiones en una fuente energética inestable, ¿verdad? Estamos integrando energía solar en el país, pero de manera controlada. Entonces, este tipo de planificación permite un balance óptimo entre las energías renovables variables, ¿verdad? La energía solar y eólica y la energía firme, y también el almacenamiento de largo plazo que necesitamos para reducir el consumo de búnker, por ejemplo, en el periodo, digamos, al final del verano. También la configuración final del sistema eléctrico, entonces, obedece a un diseño, ¿verdad? Nosotros podemos saber cómo va a ser el sistema eléctrico de Costa Rica en el 2030, en el 2035, porque es algo que se diseña. En el caso de los países con mercados liberalizados, esto se elimina. Más bien, uno de los artículos del proyecto de ley para alinearse con los mercados liberalizados dice, cualquier inversionista puede construir cualquier tipo de planta y conectarse al sistema eléctrico. Y todo el mundo tiene derecho a construir plantas y conectarlas al sistema eléctrico. Entonces, claro, eso es totalmente contrario a la planificación directiva. El modelo de planificación que se usa en este caso se llama planificación indicativa y así es como se denomina en el proyecto de ley. Esta planificación lo que da es señales. Le dice a los inversionistas, más o menos, esto es lo que convendría que se instale. Tanta energía solar, tanta eólica, o esta va a ser la demanda. Y pensamos que tal vez esta sea la cantidad de energía firme que se va a requerir, pero no se puede saber exactamente qué van a construir los inversionistas, porque depende de las decisiones de inversión, no depende de una subasta diseñada como se hace en Costa Rica. Entonces, bueno, la característica de este modelo de planificación es que no permite conocer a priori el nivel de energías renovables variables que vamos a tener, em, cuánta energía firme vamos a requerir. Tenemos que saber ya cuántas plantas renovables variables se construyeron para saber cuánto respaldo vamos a necesitar y también los servicios auxiliares, que también para todo esto hay mercados, ¿verdad? Pero como ven, con el caso de España y de Chile, no siempre operan bien, ¿verdad? Em, los mercados liberalizados no permiten frenar el crecimiento digamos, de las fuentes energéticas variables, lo cual provoca que se desestabilicen los sistemas eléctricos. Insisto, como tenemos este año ya dos ejemplos bastante contundentes. Y esto era lo que les mencionaba, ¿verdad? Para que sea un mercado liberalizado, entonces yo no le puedo decir a un nuevo inversionista, no, mira, no puedes conectar esa planta al sistema porque por restricciones operativas, no. Y lo tengo que dejar que la conecte y por otro lado, con un mercado de servicios auxiliares o algo así, ver cómo hacer para mitigar los problemas operativos que me genera el exceso de energía solar, por ejemplo. Eso es entonces lo que les queríamos comentar con respecto al primer riesgo, que era en la parte más larga de la charla. Ya ahora brevemente vamos a ver dos riesgos adicionales. Tal vez queríamos ampliar mucho la canibalización de la energía solar porque insistimos que desde nuestro punto de vista esto no ha formado parte del debate técnico que se ha dado a nivel nacional y como ven, es algo muy relevante, digamos, es algo que a nivel mundial está teniendo mucha atención por parte de los planificadores y operadores de sistemas eléctricos liberalizados. em, y que, bueno, ahorita les comento algo con respecto a nuestro sistema. El segundo riesgo era el balance entre los ganadores y perdedores, porque los mercados liberalizados siempre tienen ganadores y perdedores. Básicamente, los ganadores indiscutibles en todos los procesos de liberalización son los clientes industriales, los grandes clientes industriales, y en el caso nuestro, la generación privada. Los clientes industriales, ¿por qué? Porque en este tipo de mercados siempre abre una figura adicional que puede participar en el mercado, que son los grandes clientes. Yo como propietario de una casa no puedo participar en el mercado eléctrico. Yo lo tengo que comprar a una empresa distribuidora o comercializadora mi electricidad. Pero si tengo una planta industrial con un consumo de más de 1 o 5 megawatts, no recuerdo el límite que se está poniendo en el proyecto de ley, yo puedo ir directamente al mercado a comprar electricidad o puedo negociar un contrato con un generador directamente. Entonces, esto es una ventaja porque le da acceso a los clientes industriales
le da acceso a contratos directos con los generadores más eficientes, ¿verdad? Lógicamente, si yo en vez de comprar electricidad en el mercado voy a firmar un contrato con un generador, voy a buscar el más barato posible, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también para el ICE, si se aprueba este proyecto de ley, sería una oportunidad de negocios, ¿verdad? Porque podría agarrar a sus más grandes clientes y ofrecerles la electricidad más barata de las plantas que ya están amortizadas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una ventaja para el sector industrial. También para los generadores es una ventaja porque ya la, la manera en la que venden electricidad no va a depender de si ganaron un concurso o una subasta para venderle generación privada al ICE. Y ahora pueden ir y participar en el mercado y dependiendo de su estrategia de precios pueden lograr ventas, ¿verdad? Y también se les da acceso al mercado centroamericano. La idea de este proyecto de ley es que también se habilite la opción para que los inversionistas que ingresen al negocio de generación puedan ofrecer electricidad al mercado centroamericano, ¿verdad? Como ha hecho ampliamente Guatemala, que le ha abierto el espacio a muchos generadores privados y que eventualmente nosotros les compramos algunos de ellos al final del verano. Y bueno, en general se resalta en muchas fuentes como esta que les pongo acá del BID, que esta situación de los mercados liberalizados, este beneficio sobre todo para el sector industrial, genera un beneficio a la sociedad porque mejora la competitividad de la industria nacional, porque en realidad la mayoría de países del mundo le subsidia directa o indirectamente a su industria para poder competir en exportaciones. Y bueno, eso genera empleo y también atracción de divisas, ¿verdad? Bueno, el ingreso de divisas al país. Pero hay un sector que en algunos casos se ve perjudicado, que es el residencial, ¿verdad? Que en nuestro caso es el principal consumidor de electricidad del país, ¿verdad? El sector residencial. Porque este sector eventualmente requeriría apoyo si este proyecto de ley se aprueba según la configuración que tiene el día de hoy. Por un lado es porque al sacar los generadores más eficientes del sistema y ponerlos a vender directamente electricidad a los clientes industriales, ya no forman parte de la bolsa general de generación de electricidad. Entonces, el sector residencial se queda principalmente con los generadores menos eficientes y más caros. Entonces, bueno, eso es una forma en la que indirectamente el sector residencial estaría subsidiando al sector industrial que es como les decía, es una discusión no tan simple porque eventualmente eso también genera empleo, ¿verdad? El subsidiar indirectamente al sector industrial, pero sí es algo que conviene hacer, digamos, ponerlo sobre la mesa, hacer una discusión transparente. Em, También la participación actual, la manera en la que se usa el mercado el centroamericano al día de hoy, implica que cada kilowatt hora, cada kilowatt hora que vendamos en Centroamérica, implica una reducción de la tarifa eléctrica para todos los sectores de consumo del país. ¿Por qué se da eso? Porque el único actor habilitado para vender electricidad en Centroamérica es el ICE, porque el esquema que tenemos nosotros es de un comprador único. Todos los generadores del país le venden electricidad al ICE, más o menos, porque bueno, también las empresas distribuidoras pueden generarse su propia electricidad, pero en general, la mayoría de generadores privados o las plantas de generación del ICE le entregan la electricidad al ICE, em, y si sobra electricidad, el ICE la vende. Y esas ganancias se las tiene que reportar a ARECEP y ARECEP lo que hace es que baja la tarifa. Entonces, ese esquema que nos beneficia a todos por igual y a los tres sectores, al sector residencial, comercial e industrial, desaparecería. Digamos, desaparecería porque ya el ICE no, digamos, ya no tendría esta responsabilidad de vender la electricidad al costo. Digamos, ya el mercado eléctrico ya no tendría tarifas reguladas. Serían precios, ¿verdad? Precios que dependen de las subastas diarias o de los contratos que los actores firmen entre sí. Entonces ya no importa si es el ICE o los privados los que venden electricidad en Centroamérica. Ya nadie está obligado a devolverle ese beneficio económico al país. Entonces, bueno, esto es importante resaltarlo porque sí nos genera una afectación a todos y tenemos que ver si estamos de acuerdo en que ese beneficio que tenemos hoy, todos los
habitantes del país, se lo entreguemos al ICE o a los inversionistas en generación. También es importante que el proyecto mantenga las tarifas subsidiadas que hoy existen para sectores vulnerables, ¿verdad? El sector residencial. Em, y, em, y bueno, también algo que hay que resaltar es que los mercados liberalizados tienen la premisa que en los periodos de escasez es necesario que los precios suban mucho, porque cuando hay un periodo de escasez, quiere decir que el sistema le faltó inversión, ¿verdad? Y eso ya pasó en Europa en el 2022, cuando empezó, bueno, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, se quedaron sin gas, la electricidad se multiplicó por 5, las tarifas, más bien los precios. Em, y, em, y digamos, no hay mecanismos en este tipo de mercados para reducir ese efecto, digamos, sino más bien se ve como algo, como parte de la operación de un mercado que tiene que autorregularse. Entonces, claro, eso provocó que la gente todavía esté pagando las deudas que acumularon en este periodo 2022-2023. En Texas en 2021 fue muy evidente cuando ellos tuvieron un problema, unos apagones muy graves por unas heladas que se dieron que llevaban, bueno, sin precedentes, que provocaron la salida de mucha energía eólica y sobre todo de mucha energía de gas natural. Entonces no alcanzaba la electricidad para todos. Entonces tuvieron que hacer apagones y claro, entonces los precios de la electricidad se fueron por las nubes y eso ha provocado que mucha gente en Texas haya tenido que asumir deudas que van a durar toda su vida pagando, digamos. En Costa Rica en el 2023 tuvimos un periodo de escasez, por dicha fue muy, muy corto, em, pero aquí no nos pasan esas cosas, porque al tener tarifas reguladas, ese sobreprecio que tuvimos en un fin de semana, que casi, casi no nos alcanza la electricidad para pasar el verano, em, no genera, digamos, esos precios gigantescos que pasan en Europa y en Texas por la manera en la que operan los mercados liberalizados. Entonces, bueno, es importante que si vamos a liberalizar el mercado, tengamos en cuenta todos estos aspectos para mitigar los impactos en los sectores vulnerables. Eh, y, em, y bueno, ya el último riesgo es la disrupción tecnológica. También es importante que si vamos a hacer el esfuerzo de cambiar la manera en la que está organizado nuestro sistema eléctrico, tomemos en cuenta qué es lo que se viene a futuro. Cuáles son las tendencias disruptivas que tenemos que tener en cuenta, porque ya vimos que la energía solar provocó disrupciones que todavía no hemos podido resolver a nivel mundial. em, y ahora vienen otros cambios. Por ejemplo, vienen los vehículos eléctricos, que ya estamos en el punto donde es más barato, por lo menos a lo largo de la vida útil, es más barato tener un vehículo eléctrico que no un vehículo de combustión, lo cual va a generar cambios en los sistemas eléctricos. La generación distribuida, aunque no le hemos dado suficiente seguridad jurídica a este sector, ¿verdad? Le hemos cambiado como 3 veces las reglas del juego a las personas que se han metido a invertir en este negocio. Entonces, bueno, pero eventualmente va a seguir bajando de precios y nos va a generar cambios en la manera en la que tenemos que planificar y desarrollar los sistemas eléctricos y sobre todo el almacenamiento. Como les decía, el almacenamiento de electricidad con baterías está siguiendo el mismo patrón de reducción de costos que en su momento tuvieron los paneles solares. Y eso puede cambiar las reglas del juego de forma muy radical. Cuando a mí me cueste lo mismo el respaldo que me dan unas baterías que el respaldo que me puede dar la red eléctrica, ¿verdad? Eso puede cambiar radicalmente el modelo de negocios con el que se desarrolló la industria eléctrica hasta el día de hoy. Em, entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta esta disrupción que se va a dar antes del 2050, para que los cambios que hagamos en nuestro esquema de organización estén preparados de una vez. Y ya las últimas filminas, lo que queremos resaltar es que esta publicación de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que resalta el caso de Costa Rica, porque tomando en cuenta sobre todo la disrupción que les mencionaba ahorita y sobre todo la transición energética que tenemos que implementar a nivel mundial, em, esta publicación resalta que el esquema de organización que tenemos nosotros en Costa Rica es de los que facilita de mejor manera
el navegar esta transición. Em, y bueno, también algo que sí recomienda que deberíamos hacer en el país, algo que recomienda la IRENA es incluir esquemas de planificación de muy largo plazo, ¿verdad? Porque estas transformaciones que tenemos que dar al 2050, 2070, 2100, no son fáciles de hacer y requieren cambios en nuestra infraestructura, en nuestros esquemas de organización de los sistemas eléctricos que no son fáciles, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quería resaltar es lo que dice este, este informe. Dice que Costa Rica tiene instituciones eléctricas competentes, verticalmente integradas y sobre todo tiene un sector privado que aporta de manera específica, gradual y enfocada. Entonces, resalta que nosotros sí hemos abierto el espacio a la participación del sector privado en la generación eléctrica, por ejemplo, pero de manera controlada para evitar estos temas como la canibalización de la energía solar. Em, Eso nos permite tener una gobernanza enfocada en resultados, alineando los procesos de toma de decisiones, bueno, etcétera. Pero la parte que quería resaltar sobre todo es esta, digamos, que el enfoque del sistema eléctrico de Costa Rica ha permitido que los sistemas estatales regulados mejoren la operación, mientras mantienen la capacidad de diseñar el desarrollo del sistema eléctrico como un todo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos planificar una evolución de nuestro sistema eléctrico con el esquema de planificación que tenemos hoy, a la vez que atendamos objetivos de desarrollo socioeconómico. Esta parte de diseñar el sistema eléctrico como un todo es clave para la transición energética, ¿verdad? Para poder integrar la energía solar, la energía eólica, el almacenamiento energético, la generación distribuida de una manera ordenada, digamos, y que no genere problemas de operación como la canibalización de la energía solar. Entonces, bueno, ya ahora sí, recomendaciones que damos a nivel personal es que para complementar este proyecto de ley conviene entonces tener esa visión de muy largo plazo de los cambios que se avecinan y que tenemos que estar preparados para enfrentarlos. En la medida de lo posible sería bueno mantener una planificación directiva para no sufrir la canibalización de la energía solar. Si cambiamos a una planificación indicativa, entonces más bien tendríamos que preparar un montón de medidas de mitigación de la canibalización que se va a presentar. Se puede ampliar la participación del sector privado en el mercado de generación, que ya la tenemos habilitada hoy con un mecanismo de subastas y que sea limitado de manera, digamos, no objetiva, no hay ahorita una justificación para no abrir más espacio a esa participación. Y sería bueno también hacer más transparentes los procesos de planificación, que igual son bastante transparentes. El plan de expansión de la generación es un documento público, se puede descargar de la página del ICE, pero bueno, siempre se puede promover más el conocimiento de toda la población y de todos los sectores con respecto a estos procesos. Y ahora sí, les decía que al final íbamos a retomar esta filmina porque, ok, somos uno de los 9 líderes mundiales en transición energética. ¿Qué implica eso? Implica que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? No, por un lado, tenemos un problema, digamos, porque no tenemos ejemplos a seguir. Más bien nosotros somos el ejemplo a seguir. Em, es decir, de estos países, de estos 9 países, las potencias industriales, económicas, militares del mundo no van ni por la mitad de la tarea, digamos. Ellos no tienen estos niveles de electricidad renovable, inclusive niveles de acceso al sistema eléctrico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros nos toca abrir brecha. O sea, no podemos estar imitando los esquemas de organización que siguieron otros países que van mucho más atrás que nosotros en la tarea de descarbonizar su sistema eléctrico y ampliarlos para cubrir a toda la población y para descarbonizar otros sectores. Es una responsabilidad muy grande. Eso implica que sí o sí necesitamos esa visión de muy largo plazo. Y bueno, tenemos que cuidar la herencia porque esto, como les decía, no ha sido gratis. Ha implicado 70 años de generaciones de ingenieros e ingenieras que nos han permitido construir un sistema que es uno de los 9 sistemas eléctricos más avanzados del planeta. Entonces, bueno, el mundo necesita ejemplos a seguir para construir una sociedad sostenible, pero que se adapte a los cambios que se vienen.
basados en el cambio climático, en las disrupciones tecnológicas. Y con esto entonces podemos abrir un espacio si quieren comentar algo o si tienen alguna pregunta. Y si les parece, podemos revisar el chat. Y también si alguien quiere puede levantar la mano y comentar en el chat. Veamos, eh, creo que lo que dice aquí, don Ricardo dice, pide información sobre Intel. Tiene 2 líneas directas de transmisión, además de una subestación solo para ellos y además de una tarifa más barata de la que pagamos. ¿Es todo eso cierto? Sí, eso es cierto. A muchos clientes industriales de alto consumo, que no hay tantos en el país. En realidad, el sector industrial de Costa Rica comparado a países industrializados es muy pequeño, digamos. En los países industrializados, el principal consumidor de electricidad del país es el sector industrial. En nuestro caso, el principal consumidor es el sector residencial. Pero sí, hay unos pocos clientes industriales que consumen cantidades muy grandes de electricidad y a ellos se les ofrecen precios muy competitivos y ahí hay un mecanismo indirecto de subsidio porque la ARECEP lo permite. La ARECEP permite ofrecer precios competitivos a estas empresas para atraer inversión y para generar empleo y ojalá encadenamientos productivos. Em, y bueno, y en su momento a todos estos tipos de clientes se les asegura la mejor calidad posible de la electricidad porque sobre todo Intel tiene un proceso productivo que no puede tolerar ni siquiera, bueno, no cortes, sino perturbaciones muy pequeñas. Eso es. Después, Ana C. dice que podemos hacer para evitar los costarricenses que se apruebe este proyecto. Bueno, yo no sé si se va a poder evitar que se apruebe. La idea de esta charla era poner dentro del debate nacional estos temas, sobre todo el de la canibalización de la energía solar, pero también de evidenciar los sectores que se van a ver perjudicados y también la necesidad de prepararnos para la disrupción tecnológica y la transición energética. Em, pero en general, la idea de esta actividad era brindarles insumos a ustedes y ojalá también la idea era grabar esta sesión para que eventualmente pueda servir de insumo. Y también pasarles la presentación para que puedan revisar las fuentes eventualmente hablen con sus diputados, representantes de sus provincias, para meter en agenda la discusión, mejorar la discusión técnica, que sí ha sido muy amplia, ha habido mucho debate, muchos colegas han participado, pero todavía podemos mejorar eh, la propuesta que se va a implementar. Dice Giovanni, hola Giovanni, con la ley 23.414 se crea un ente rector que estaría regulando las subastas del mercado eléctrico y quién estaría a cargo del planeamiento de las obras de transmisión y distribución. Se crea una nueva institución que se llama ECOSEN y esa institución sería la encargada de la planificación y operación del sistema. Pero el ICE se mantiene como la empresa de transmisión, el ICE seguiría operando las redes de alta tensión em, y, pero sería una empresa más también en el tema de generación y de distribución. Ya no tendría la responsabilidad de planificar el sistema eléctrico nacional, tendría que ejecutar la planificación que haga esta institución, el ECOSEN, em, y participar en los mercados, así como en telecomunicaciones. Antes de que se aprobara la apertura de las telecomunicaciones, el ICE era responsable de darle telecomunicaciones a todo el país. Ahora es un actor más y es el mercado el que tiene que resolver eso. Y bueno, y eso sí, en telecomunicaciones se creó la SUTEL y en la SUTEL hay un fondo, el FONATEL, que se construye con un canon que pagan todas las empresas de telecomunicaciones, incluyendo Alice, y ese fondo se usa para financiar proyectos de bienestar social, como por ejemplo darle servicio de telecomunicaciones a las comunidades indígenas. Eso en este proyecto de ley del sector eléctrico no se incluye, entonces sería bueno que como medida de compensación se crea algo parecido a lo que se hizo en telecomunicaciones. Después Giovanni también dice que si es posible definir un tope de la generación y potencia de sistemas fotovoltaicos que no supere el 25% de la bueno, sí, poner un límite bueno, en este proyecto de ley no es un poco ambiguo, porque por un lado, al igual que en todos los mercados liberalizados,
se pone de manera explícita. Hay una planificación indicativa, no es obligatoria, es simplemente decirles, mira, por aquí es por donde va el crecimiento de la demanda, por acá van los requerimientos de almacenamiento, de respaldo, inviertan, inviertan y vemos qué pasa. Y ahí nos vamos acomodando. Para eso hay mercados de, ¿cómo es? Se sacan subastas de capacidad de energía firme, se sacan subastas de energías renovables para pagarle subsidios, que eso no se menciona en el proyecto de ley, entonces no es claro si se va a desplomar la inversión en energía renovable. Y también hay que crear mercados de servicios auxiliares, ¿verdad? Porque para integrar energía solar hay que tener plantas dando el servicio de gestión de rampas o de respaldo. Entonces, pero por otro lado, siempre se dice, bueno, siempre tiene que haber alguna opción de poder poner restricciones cuando hay problemas de seguridad operativa. Pero sí, el proyecto no es muy claro, eso lo deja para que se resuelva ya en la reglamentación. Entonces, no, desde mi punto de vista no estaría mal que se pongan cláusulas que sí le den más opciones al operador o al planificador para implementar restricciones técnicas, ¿verdad? Porque no podemos arriesgarnos a tener apagones como Honduras, Chile, em, España, etcétera, ¿verdad? Y bueno, creo que ya llegamos, nos pasamos por un minuto. Entonces, muchas gracias por la participación. Les pasamos la presentación por el chat. Voy a tratar de hacerlo en este momento y le damos el pase a Janina, que ahí está. Listo. Ujú. Don Fernando, sí, ya se nos fue Janina, yo soy Ay, Angie. Angie, hola. No se preocupe. Yo se las remití ahí al chat, más bien si me pueden confirmar que la pueden ver y si no, pues la vuelvo a juntar, no hay problema. Ahí ya la vi, sí está al puro inicio. Ujú. Ah, perfecto, qué dicha. Ujú. Igualmente, si en todo caso de las personas que se inscribieron desean contactarnos o hacer la solicitud de la presentación, voy a dejarles por acá mi correo para que puedan escribirme y con todo gusto. Listo. Ujú. Bueno, entonces que pasen una buena noche y cualquier cosa, también en la presentación está mi correo por si quieren continuar la discusión o si quieren algún insumo que les podamos brindar. Muchas gracias y que pasen una buena noche. Y muchas gracias al Colegio de Ingenieros Tecnólogos también por abrir el espacio y contribuir al debate nacional. Ujú. No, gracias a usted, don Fernando, por este espacio y por tener ahí la disposición de llegar a un tema tan interesante y a tantos profesionales, ¿verdad? Ok, hasta luego. Hasta Excelente. luego, buenas noches. Angie, le voy a enviar mi correo para ver si me hace el favor de... Escríbame, claro que sí, al WhatsApp y yo se lo envío con todo gusto Excelente, muchas gracias. Hasta luego. para servirles. Hasta luego.